Buenos días, Julio. ¿Se me escucha bien? Buen día, profesor Rodríguez, ¿cómo está? Sí, todo bien, profesor, no se preocupe. Lo que yo no sé por qué me sale ese logo y no sale mi foto. Profesor, quizá se ha quedado su cuenta con la que estaba trabajando, quizá, o con la que estaba, quizá como tiene dos, no sé si tendrá dos cuentas, quizás por eso. Yo, sí, yo dicto a un grupo ahí, no sé por qué, de repente se ha quedado activada, ¿no? Claro, lo que yo le recomiendo es que de repente llame a la siguiente hora, no sé si quiere ahora, Claro. lo que hace siempre es cerrar sesión y entra con su otro correo, porque si no se queda, ¿no? En la sesión anterior. Yo cierro sesión de qué de la pre. No, no, no. O sea, en Zoom, lo que pasa es que uno puede entrar con distintos usuarios. Entonces, de repente, cuando usted está dictando en el otro lugar, cuando termina, cierra Ya, sesión en el Zoom, en el Zoom. ya, Y seguro que usted tiene otro correo electrónico con el que dicta normalmente la pre y ya entra con ese correo electrónico. O sea, eso es ya, lo que yo ya. me imagino, ¿no? Ya, ya voy a chequear porque siempre aparece, a veces aparece mi foto, a veces sale esto, pero no sabía por qué. Ya voy a indagar eso. Gracias. Sí, no se preocupe, profesor. Si no es para la siguiente hora, ¿no? No sé, ya depende de No, no, usted. ahorita no, sí, para la siguiente o para después O hacerla. para después, claro. Sí, no hay problema, Tranquilo. profesor. Ya, ok, gracias. Listo, vamos a empezar. Buenos días, Julio. Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos arrancando a ver con el poderoso curso de química. A ver, vamos ubicándonos donde nos habíamos quedado.
Ya, a ver, vamos haciendo un recordaris de lo más importante de acá. Lo más importante en los cálculos químicos es la masa molar. La masa molar es la masa de un mol, no es la masa de una molécula ni de un átomo. Es la masa de un mol de moléculas o de átomos. Ahora, lo importante es que esa masa me está representando la masa de un mol y siempre es igual a la masa de la fórmula expresada en gramos. Vale decir, si es un átomo será la masa atómica, si es una molécula será la masa molecular expresada en gramos. ¿No? Eso habíamos visto, por ejemplo, un mol de calcio es 40 gramos, es su peso atómico en gramos. Un mol de átomo de oxígeno es 16 gramos, su peso atómico en gramos. Un mol de átomo, no, un mol de moléculas de agua. ¿Ya? Un mol de moléculas de agua. Entonces, será su peso molecular. Ya, entonces repito, la masa molar es la masa de un mol. Un mol de átomos de oxígeno es 16 gramos. Su peso atómico en gramos. Un mol de moléculas de agua es su peso molecular 18 expresado en gramos. Un mol de aniones oxidrilos es su peso fórmula. Acá ya no decimos peso molecular. Peso fórmula expresado en gramos. 10 moles de moléculas de agua, son 10 por la masa molar del agua, que es 18. Esto es lo más importante para los cálculos químicos, tener en cuenta. ¿No? Y ya el cálculo se hace, habíamos visto una regla de 3. Pues. ¿Cuál es la masa en gramos de 10 moles de etano? Cada mol pesa 28, 12 por 28. O si no, plantea tu reglita. Un mol es 28 gramos. 12 moles, ¿cuánto va a ser? 12 por 28. ¿Cuántos átomos de carbono hay en una muestra de 900 gramos de glucosa? En la masa fórmula o la masa molecular es 181. Entonces, mira tu reglita, un mol de glucosa es su masa molar, 180 gramos. Me piden carbono. Hay 6 moles. Estoy trabajando con un mol. Hay 6 moles de átomos de carbono. En 900, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener, esto me da 5 por 6, 30 moles. Pero no me piden moles, me piden átomos. Cada mol es Avogadro. Entonces nos sale 30 veces el número de Avogadro. Esa es la manera como se hacen los cálculos. ¿Ya? Es simplemente una regla de 3, pero planteando el concepto de que es la mol. También otra de las definiciones tenemos el volumen molar. ¿Ya? Es el volumen que ocupa un mol. Si las condiciones son normales, es 22,4 litros. Siempre un mol en condiciones normales es 22,4 litros. Las condiciones normales son aquellas donde la presión vale 1 atmósfera. Ya les había indicado, es la presión medido al nivel del mar. Acá tiene sus principales equivalencias. Una atmósfera es 101,3 kilopascales.
o 760 milímetros de mercurio. La temperatura normal es 0 grados Celsius, la temperatura de congelación del agua. En Kelvin es 273. O sea, miren, si nosotros tenemos acá un mol de diferentes gases, tengo un mol de gas hidrógeno, un mol de gas nitrógeno, un mol de gas cloro, un mol de yodo gaseoso. Siempre un mol ocupará 22,4 litros. El volumen es el mismo, pero la masa no. La masa de un mol se llama masa molar. La masa molar del hidrógeno es 2 gramos. La masa molar del nitrógeno es 14 por 2, 28 gramos. La masa molar del cloro es 71 gramos. La masa molar del yodo, 254. Ya, un mol siempre ocupa 22,4. La masa no. La masa depende de la fórmula. Mire, ¿cuál será el volumen ocupado por 5 moles de acetileno? Al ojo, un mol es 22,4. 22,4 por 5 nos da 112. O si no, tu reglita de 3, un mol es 22,4. 5 moles, ¿qué volumen será? Regla de 3 simple, multipliquen APA, 5 por 22, 112 litros. Así de trancas son los problemas. Miren, ¿cuántas moles de dióxido de azufre hay en 560 litros? En 22,4 hay un mol, en 560, ¿cuánto van a ver? A ver, un mol es 22,4 litros. En 560 litros, ¿cuántas moles voy a tener? Regla de 3 se multiplica en ASPA. La pareja entre el que no tiene pareja. 560 entre 22, me sale 25 moles. Así de trancas se resuelven los problemas. O son los problemas de estequiometría. Otra de las cosas que habíamos visto y que siempre viene en los exámenes es la concentración de soluciones. Ya en la primera unidad habíamos visto que una solución es una mezcla homogénea. Del soluto es lo que se disuelve, el solvente es el agua. Mientras no me digan nada, el solvente es el agua. El soluto es lo que voy a disolver, el solvente. El solvente universal es el agua. Cuando no mencionen cuál es el disolvente, se sobreentiende que es el agua. Ahora habíamos visto también una solución es diluida cuando hay poco soluto, ¿no? ¿No? Tú has tomado tu desayuno, le has echado un poquitito de azúcar, entonces está diluida. Pero si le echas 2, 3 cucharadas de azúcar, va a estar más dulce, está concentrada. En esa tacita de tu bebida no puedes echar 1 kilo, 2, 3, 4 kilos de azúcar. No, no, no. Cada solvente tiene una capacidad para disolver. Cuando se disuelva la máxima cantidad, decimos que está saturada. Ahora, ¿cómo sé qué es lo máximo? Esos valores son datos, se encuentran en tabla. Cuando se disuelva exceso de soluto es sobresaturado, que generalmente es lo que hacemos cuando nos sirven una bebida caliente. Cuando la bebida está caliente, se disuelve el azúcar con mayor facilidad, sobresaturado. Cuando se enfría, bebemos el líquido y ves en el fondo del recipiente hay exceso de azúcar. Y mira cómo desperdicia el azúcar, no lo has hecho a propósito. Has disuelto cuando estaba caliente, has sobresaturado. ¿No? Bueno, ahí tenemos la gráfica. Ahora, lo más importante, hay diferentes formas de expresar la concentración molar. La única que vamos a emplear aquí en la pre nosotros es la molaridad. Aunque porcentaje, podría venir porcentaje, pero ya tú sabes hallar un porcentaje por matemáticas, ¿no? Y en aritmética y en RM te he enseñado ahí un porcentaje. ¿No? Yo disuelvo 10 gramos de azúcar, ¿no?, en una determinada cantidad de agua, entonces yo puedo hallar el porcentaje. Toda la solución es el 100%. Los 10 gramos de azúcar, ¿qué porcentaje serán? Eso ni hablar, eso lo sabes en matemáticas. Pero en las unidades químicas la única que vamos a ver es molaridad, o se llama concentración molar. Hay varias, ¿eh? Hay normalidad, hay formalidad, hay fracción molar.
nosotros solamente vamos a trabajar con molaridad. Indica los moles de soluto contenidos en un litro de solución. Matemáticamente me indica mole de soluto, litro de solución. ¿Ya? Es la única y por lo tanto viene en el examen. Pues, en el examen siempre te va a venir soluciones. En todos los procesos físicos, químicos, biológicos, las sustancias intervienen en soluciones. Entonces te va a venir pues, molar, moles por litro de solución. Ahora, litros, si me dan mililitros, la equivalencia a un litro son 1000 mililitros. O si me dan en metros cúbicos, un metro cúbico son 1000 litros. Pero siempre te viene eso. Siempre viene, entonces hay que hacerlo. Pues en el examen pasado también te dije lo que venía y, bueno, algunos lo han hecho bien, hay 20, ¿no? En buena hora, para eso trabajamos, pero hay algunos alumnos que no hacen lo que se les dice. Te digo lo que viene, eso debe repasar. Los que nunca han visto molaridad, entonces esta formulita la debes recordar, eso te va a venir en el examen. Mire, te viene problema de este tipo. ¿Cuál es la molaridad de una solución acuosa que se preparó disolviendo 5 moles de ácido clorhídrico hasta completar 10 litros de solución? Yo puedo hallar porcentaje. Toda la solución es 100%. El soluto, ¿qué porcentaje será? Pero acá vamos a trabajar con molar. 5 moles de soluto entre 10, 5 entre 10, 5 décimos, el 0,5. El que no cree. Mire, el número de moles es 5, litros de solución 10, 0,5. La unidad es mol por litro. Mol por litro. ¿Ya? Y se representa así, 0,5 m. Esta m se lee molar. Quiere decir que hemos formado una solución 0,5 molar de ácido clorhídrico. Eso me dice que hay, por cada litro de solución hay media mol de ácido. 5 molar quiere decir que por cada litro hay media mol de ácido. Oh, mira, los gramos de ácido sulfúrico, conozco el peso molecular o la masa molecular, 98 UMAS, que hay en 5 litros de solución 4 molar. 5 por 4, 20, hay 20 moles, 20 moles por 28. 196 más un cerito, 1960. El que no cree, hace la molaridad, mole de soluto, litro de solución. Si yo despejo el número de moles, es molaridad por volumen. Miren, si despejo el número de moles, el número de moles es molaridad por volumen de la solución. El número de moles siempre es molaridad por volumen. Es cuando yo resuelvo un problema, a veces te digo, muévete, 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 me da el número de moles. ¿Ya? Muévete. Tú no te muevas, mueve la solución. Molar es 4, volumen 5, hay 20 moles, pero me piden gramos. Un mol pesa 98 gramos. Entonces, mira, un mol de ácido pesa 98 gramos. 20 moles será 20 veces 98, 1960. Estos son los problemas trancotas que vienen aquí. Y es lo que vamos a practicar. Un caso especial en soluciones, se nos viene la dilución. Dilución es aguar. Mire, yo tengo una bebida, se me pasó se me pasó la mano de azúcar, está muy dulce, quiero hacerlo menos dulce. O sea, la bebida está muy dulce, quiero hacerlo menos dulce, ¿qué hago? No, ¿cómo le vas a echar sal? Si quieres hacerlo menos dulce, le vas a echar más agua. Ese proceso de aguar, hacerlo menos concentrado, se llama dilución.
La dilución consiste en agregar más solvente, o sea, agua, con la finalidad de disminuir la concentración, va a ser más diluida. Ahora, si yo le agrego agua, obviamente la cantidad de azúcar, en general, la cantidad de soluto no cambia. Y la cantidad de soluto, ¿cómo se halla? Muévete, muévete. El número de moles de soluto es muévete, muévete. El número de moles no cambia. Pero no te muevas tú, mueve la solución, mueve la solución, mueve la solución. O sea, molaridad, volumen inicial, molaridad, volumen final. Por ejemplo, mire, un problema clásico que siempre viene. ¿Y por qué viene? Porque todos tienen que saber esto. En la universidad tú vas al laboratorio, vas a necesitar ácido, por ejemplo, en este caso, voy a necesitar una solución de sal 3 molar. Pero el técnico de laboratorio te va a decir, no, acá tenemos el frasco con 4 molar. Él te va a dar 4 molar, pero tú para tu experiencia necesitas 3 molar, o sea, debes rebajarlo. ¿Qué haces? Le echas agua. ¿Cuánto? Eso es lo que vamos a ver. Mira, yo tengo 600 mililitros, o sea, 0,6 litros, de cloruro de sodio 4 molar. Quiero bajarlo hasta 3 molar. Vamos a echarle X litros de agua. Entonces, siempre que se va a diluir, se emplea esta formulita, muévete, mueve. La molaridad inicial es 4, el volumen 0,6. La molaridad final es 3, el volumen final, acá viene lo bueno, tenía 0,6 y le he agregado X litros. El volumen final es 0,6 más X. Y muchachos, acá tengo una ecuación lineal con una sola incógnita. Ustedes que son unos lobos, unos tigres en matemáticas, ya despejan. X me sale 0,2 litros. O quieres expresarlo en mililitros, multiplica por 1000, 200 mililitros. Quiere decir que se debe agregar 200 mililitros. Para que esa solución de 4 molar baje a 3 molar, debo echarle 200 mililitros de agua. Mido en mi probeta 200 mililitros, le echo, lo muevo y ya está. Esto todo estudiante tiene que saber porque vas a hacer laboratorio. Con esto te estoy diciendo, siempre vienen los exámenes. Entonces ya sabes, muévete, mueve. Tú no, ¿eh? La solución. Otra de las cosas que vimos que calculamos en esta parte, medimos en este capítulo, son volúmenes de los gases. ¿Cómo lo hacemos? Con la formulita, la ley general de los gases. Ahí. La ley general de los gases. Mire, la ley general de los gases cumple cuando el número de moles sea constante. O sea, la cantidad de gas no varía. Y se cumple presión inicial, volumen inicial, esa es la temperatura inicial, presión final, volumen final, temperatura final. Ahora, esta ley general es la concentración de las 3 leyes de los gases. La ley de Boyle y Mariotte, que cumple cuando la temperatura es constante, o sea, proceso isotérmico. Si la temperatura es constante, el proceso es isotérmico, miren en la ley general. Si la temperatura es constante, la temperatura inicial se va con la temperatura final. ¿Qué me queda? Presión, volumen, presión, volumen inicial es a la presión, volumen final. O sea, se va la temperatura, presión inicial, volumen inicial, presión final, temperatura. La ley de Charles, ¿qué me dice Charles? Charles cumple para un proceso isobárico, o sea, presión constante. Si la presión es constante, mire, de la ley general, la presión inicial se cancela con la presión final. ¿Qué me queda? Volumen inicial, esa es la temperatura inicial, volumen final, temperatura final. La tercera ley es la ley de Don Gay. Gay. Mire, digo Gay y algunos se sonrojan. No, Gay-Lussac. Es válida para los procesos isocóricos o isométricos. Volumen constante. Si el volumen es constante, quiere decir que el volumen inicial se va con el volumen final.
¿Qué me queda? Nada, como que nada, solamente estoy eliminando el volumen. Presión inicial, temperatura inicial, presión final, temperatura final. Dicho en otras palabras, las tres leyes de los gases están concentradas en esta ley general. Para aplicar esa ley, mira, P es la presión absoluta. Se puede expresar en kilopascales o atmósferas o milímetros o cualquier otra unidad de presión. ¿Ya? O cualquier otra unidad de presión. B es el volumen, en cualquier unidad de volumen. Pero T es la temperatura absoluta. La temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Repito, la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, absoluta. Pero a mí me van a dar en Celsius. Ya sabes tú por tu cursillo de física que le sumas 273 y tienes Kelvin. Bueno, acá te vuelvo a colocar la equivalencia de la presión en atmósfera. Una atmósfera equivale a 101,3 kilopascales, 760 milímetros de mercurio, o en el sistema anglosajón, en el sistema inglés, es 14,7 libras por pulgada al cuadrado. Esa es la equivalencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Miren, esta ley cumple cuando el número de moles es constante. Si el número de moles no es constante, varía, voy a emplear pavo ratón. Mire, a la ley general se le llama la famosa ley de Pavito, ¿no? Es conocida como Pavito, sin alusiones personales. Presión, volumen, temperatura inicial, presión, volumen, temperatura final. Este es Pavito. O pavo triste, igual pavo triste. Pavote, igual pavote. No se me pongan serios, sin alusiones personales. Este es para que te acuerdes. Cuando yo resuelvo un problema, te voy a decir empleando pavito, ya sabes que es la ley general, o empleando pavo ratón. Aquí ya nada permanece constante, todo varía. Profe, ¿qué tiene que hacer el pavo y el ratón? Eso es para que te acuerdes. Aplica tus conocimientos matemáticos, A con A se simplifica, O con O, te queda PB-RTN. Es la ecuación de estado o ecuación universal. Con esta primera forma yo puedo hallar el número de moles. P es la presión absoluta, B es el volumen, T es la temperatura y R es una constante. Entonces, con pavo ratón yo puedo hallar el número de moles conociendo presión, volumen, temperatura. Y si conozco número de moles, vamos donde Avogadro y nos da el número de moléculas, o cantidad de átomos, cantidad de protones, etcétera, lo que quiera hallar. La segunda forma, mira, pavo ratón, pregunta, ¿quién es el ratón más famoso en el mundo? Tribilín, Tribilín no es ratón. El ratón más famoso en el mundo es Mickey Mouse. El ratón más famoso es Mickey Mouse. Mickey Mouse, no digo Mickey Mouse. Mickey Mouse. ¿Quién es Mickey? La masa en gramos. ¿Quién es Mouse? La masa molar. Esto es para que te acuerdes. El número de moles es Mickey Mouse, la masa entre la masa molar. Miren, con esta segunda forma, yo puedo hallar la masa del gas conociendo presión, volumen, temperatura. O, lo que es lo mismo, mire, transponiendo términos, pasando la masa molar al primer miembro, ahí está M, la masa molar, y el volumen lo paso al segundo miembro. Si el volumen viene a dividir, tengo masa sobre volumen. La relación de masa sobre volumen se llama, muy bien, se llama densidad. Es la densidad. Y la ecuación de estado quedaría así, la presión por la masa molar, densidad por RT. Con esta tercera forma yo puedo hallar la densidad del gas conociendo la presión y la temperatura. Ahora, R es constante. ¿Ya? Como su nombre lo indica, siempre va a ser el mismo. Ahora, depende de las unidades. Los tres valores más usuales va a ser 0,082. ¿Cuándo empleo 0,082? Vamos a emplear 0,082 cuando la presión esté en atmósfera.
¿Cuándo empleo 8,3? Cuando la presión está en kilopascal. ¿Cuándo empleo 62,4? Cuando la presión está en milímetros de mercurio. Repito, 0,082 cuando esté en atmósfera. 8,3 cuando la presión está en kilopascales. 62,4 cuando esté en milímetros de mercurio. El resto de unidades son las mismas, o sea, el volumen siempre en litros. Mira, para pavo ratón, el volumen siempre en litros. La temperatura siempre en Kelvin, siempre en Kelvin. Y la cantidad de gas siempre en moles, la cantidad siempre en moles. Entonces, emplear uno u otro valor de R solamente depende de las unidades de presión. Ahora te anticipo, aquí en la pre, el valor de R te lo damos como dato. En el examen de admisión, no necesariamente te lo dan, ya es criterio del profesor que pongan. Aquí en la pre, para que no sufras, ingrese rápido, te lo damos. En admisión hay veces les han puesto, hay veces no. Hay veces sí, hay veces no, como dice Julio Iglesias. Ya eso es criterio del profesor que va a poner. ¿Ya? Y el criterio de cada profesor se respeta. ¿No? El profesor dice, bueno, el alumno en primaria le han enseñado, debe saber, no le pone. Otro profesor, como nosotros en la pre decimos, pobrecito, algunos vienen de otra galaxia, otros colegios que nunca le han hecho química, estamos en el Perú, vamos a ayudarlo. Pero eso es criterio. Pero aquí en la pre sí te lo vamos a dar, ¿ya? Pero en admisión no necesariamente. Hay veces sí, hay veces no. Entonces yo les recomiendo aprenderlo. Entonces repito, 0,08 cuando tenga atmósfera, 8,3 en kilopascales, 62,4 en milímetros. El resto de unidades son las mismas. Para trabajar con pavo ratón, el volumen siempre en litros. La temperatura siempre en Kelvin y la cantidad siempre en moles. Miren un ejemplito. ¿En qué porcentaje varía el volumen de un gas si la presión disminuye en un 20 y la temperatura aumenta? Entonces, mire, siempre para resolver un problema de gases hay que ordenar los datos. Yo debo ordenar los datos y con mis datos ordenados me doy cuenta si empleo pavito o pavo ratón. En este caso, mire, la presión inicial, no sé, me dice, la presión absoluta disminuye en un 20. Cualquier valor que sea el inicial es el 100%. Si tú quieres, asume. Cualquier valor que asumas en porcentaje es 100%. Ahora me dice, la presión disminuye en 20, entonces la final es 80, disminuyó en 20. La temperatura aumenta en 20, era 100%, ahora es 120. ¿Qué me pide el volumen final para ver en cuánto ha variado? Miren, conozco presión, temperatura, volumen inicial, presión final, temperatura final. Quiero hallar el volumen final. Ya de frente me doy cuenta que voy a emplear pavito. Reemplazamos en pavito. Todo lo inicial es 100%. Presión final 80. Volumen final es lo que quiero hallar. Temperatura final 120. ¿Ya? Efectuamos operaciones y obtenemos que el volumen final es 150%. Ah, pero eso no es la respuesta. No me piden el volumen final, me piden qué porcentaje cambia. El volumen inicial asumí que era 100% o cualquier valor que sea es el 100%. El final es 150. ¿Cuánto aumentó? Muy bien, aumentó en un 50%. O sea, si la presión disminuye en un 20 y la temperatura aumenta en 20%, pues el volumen se incrementará en un 50%. Así se resuelven los problemas de gas. Entonces, repito, hay que ordenar los datos. Con los datos ordenados me doy cuenta si empleo pavito o pavo ratón. A ver, veamos otro ejercicio que tienen ahí en su guía. Esto ya está en la guía ya. A ver, acá me dice isotérmicamente. Ya saben, boiler. Si no te acuerdas,
ISO igual, térmico, temperatura, igual temperatura. El volumen de un gas aumenta de 40 a 100 litros. La presión fue 4. ¿Cuál es la presión final? Mira, ordeno mis datos. La presión inicial, 4 atmósferas. La temperatura, no sé, pues. El volumen inicial, 40 litros. Ahora me dicen isotérmicamente, o sea, la temperatura final es igual a la inicial, no varía. El volumen cambia, me piden la presión final y el volumen ha cambiado de 40 a 100 litros. Entonces, muchachos, miren, conozco presión inicial, volumen inicial. Conozco el volumen final, quiero hallar la temperatura final. El volumen final, la temperatura no cambia. Entonces, ley general, como es isotérmico, la temperatura se va a pasear. Reemplazamos. Presión inicial, 4 atmósferas, volumen inicial, 40 litros. Presión final es lo que quiero hallar. Volumen final, 100. Litro con litro se va, la presión queda en atmósfera. ¿Cuánto sale? 1,6 atmósferas. Así me gusta a mí que resuelvan los problemas en forma ordenada. A ver, otro ejercicio. ¿Cuántas moléculas de gas propano hay en un balón de 60 litros que contiene el gas a 27 Celsius y 4 a 1 atmósfera? Ahora imagínate que es tu balón que tienes en la cocina. Supongamos que el gas está a la presión de 4 atmósferas, la temperatura supongamos que es 27, día caluroso, estamos en verano. El volumen de tu balón es 60 litros. Yo quiero saber cuántas moléculas de gas hay ahí adentro. No te vas a poner a contar. ¿Cómo cuentas? 1, 2, 3, 4. No, eso no se puede, es imposible. Mira, te dan R. Si me dan R, ya me están diciendo, aplica pavo ratón. No seas pavo. Entonces, mire, mis datos, siempre ordeno mis datos. Me piden número de moléculas. Para hallar el número de moléculas, debo conocer el número de moles. Claro, porque Avogadro me dice que en un mol hay 602.200 trillones. Entonces, para hallar el número de moléculas, tengo que ir donde Avogadro, tengo que conocer mol. Conozco el volumen, temperatura 27 Celsius, hay que trabajar en Kelvin, se le suma 273. Presión 4,1, R se conoce. Entonces, ya sabe que hay que emplear pavo ratón. Reemplazamos. A ver, reemplazamos la presión 4,1, volumen 60 litros, R, temperatura 300 Kelvin. Mira, acá el primer ejercicio te lo he reemplazado unidades que no es necesario. Pero si tú homogenizas unidades no es necesario. ¿Ya? Porque atmósfera se cancela con atmósfera. Litro se cancela con litro. ¿Ya? Kelvin se cancela con Kelvin. ¿Qué voy a hallar yo? Estoy hallando moles, me salen moles. Estoy hallando el número de moles. O sea, si tú homogenizas las unidades, solamente trabaja con los números. Entonces despejo acá moles, me sale 10 moles. Ojo, pero eso no me pide. Me están pidiendo moléculas. Entonces vamos donde Avogadro. Avogadro me dice que en un mol hay 602.200 trillones. En 10 moles habrán 10 veces Avogadro. Un mol es Avogadro. En 10 moles hay 10 Avogadro. 10 Avogadros es 10 por 602.200 trillones. Efectúa, me sale 6,022 por 10. 10 por 10 a la 23. Se suman los exponentes, 10 a la 24. Ven ustedes, estos son los problemas más trancas que vienen. ¿Qué es lo que vamos a practicar aquí en la guía? Bueno, ahí, con eso termina. Y les aclaro. Muy bien, estimados alumnos, los invito a empezar a resolver. A ver, todos saquen su guía. Y ya si les queda chica y tienen, en el libro tienen problema. Porque la diferencia entre ordinario y extraordinario es ese pequeño extra.
¿ya?, que cada uno de ustedes tienen para ponerle a este poderoso curso de química y puedan perder el miedo a la química. Entonces, muchachos, los invito a sacar su guía, ¿verdad? Caramba. ¿No quieres el gato? No quiere irse el gato. Ya, ahora sí botamos al gato. Y abrimos el telón. Ya, la guía. Vamos resolviendo su guía de unidades químicas, unidades de medición en química. Ay, muchachos, los invito. Primera pregunta. El número de átomos que hay. El número de átomos que hay en 6 moles de potasio. Ya. En 6 moles de potasio. Ya sé, la mole es Avogadro. Mire, esta es su pregunta de examen de admisión. ¿Cuál fue el diseractor? La masa. Me dan la masa atómica. Y algunos alumnos se jalaban los pelos y decían, ¿y dónde meto la masa? ¿Para qué me han dado masa? Si me han dado, debo emplearla. No, no, no. Esto es lo que nosotros llamamos un distractor. A ti te piden cantidad de átomos, te dan 6 moles. Tú sabes que la mole es Avogadro. Entonces hay 6 Avogadro. Respuesta C, 6 Avogadro. Pregunta de admisión. 6 Avogadro. A ver, los invito a la pregunta 2. Me piden el número de átomos en total que hay en 5 moles de ácido sulfúrico. Me dan también aquí el distractor es la masa molecular, ¿no? O la masa fórmula, que no tiene nada que ver porque no voy a relacionar pesos ni masas. Ahora, me piden, lo que sí me piden el número de átomos en total. En la molécula de ácido sulfúrico hay 2 átomos de hidrógeno, un azufre, 4 oxígenos. En total tengo 4 oxígenos, más el azufre 6, 5, más, me soplas mal, 4 más 1, 5, más 2, 7. Hay 7 átomos en una molécula. En 5 moles habrán 5 por 7, 35 moles. 35 moles es 35 Avogadro. Cada mole es Avogadro. No es 35, ¿eh? No es 35, porque estamos hablando de moles. Cada mole es Avogadro. Entonces, acá yo tengo 7 átomos. En 5 moles es 5 por 7, 35 moles. 35 moles es 35 Avogadro. 35 moles es 35 Avogadro. O, miren, ya ordenando, pasando en limpio. Un mol de ácido sulfúrico contiene 7 átomos en total. 7 moles de átomos en total. ¿Por qué? Porque hay 4 de oxígeno, 1 de azufre, 2 de hidrógeno. En 5 moles, ¿cuántos van a haber? Multipliquen ASPA. 5 por 7, 35 moles. 35 moles. 35 moles es 35 Avogadro. Miren, ¿ves qué difícil son estos problemas? Y dicho sea de paso, estos son los problemas donde más se equivocan.
Si alguno de ustedes me pregunta, profe, de todo el curso de química que desarrollamos y piden en admisión, ¿cuál es lo más difícil? No lo más difícil. Donde más se equivocan es casualmente aquí, en esta parte de unidades. Y no solamente en admisión, en el colegio, cuando en la universidad, cuando esté llevando el curso en pregrado, donde más caen es en unidades. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Y mira cómo se resuelve. Muy bien, chicos, los invito a la pregunta número 30. A ver, pregunta 3. Cantidad de átomos de oxígeno que hay en 5 moles. Mire, esa es otra forma. De sulfato férrico. Mire, aquí no me piden, porque algunos dicen 5 moles, a 5 Avogadros. Menos mal que acá no hay. Porque si te hubiese puesto 5 Avogadros, marcan. ¿No? Otros dicen oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 3 por 3, 9. Perdón, no es sulfato, es sulfito. Estoy viendo yo por inercia. SO3 es sulfito, SO4 es sulfato. Este es sulfito férrico. Entonces, ¿cuántos oxígenos hay? 3 por 3, 9. Solamente me piden oxígeno. 9. En un mol hay 9. En 5 hay 9 por 5, 45 moles. 45 no es 45, es 45 moles. 45 moles es 45 Avogadros. Ya, pasando el limpio, a ver. Un mol de sulfito férrico contiene 3 por 3, 9 moles de oxígeno. En 5 moles de la sal, ¿cuántas moles de oxígeno voy a tener? 5 por 9, 45 moles. Si me hubiesen pedido cuántas moles, la respuesta es 45A. Pero no me piden cuántas moles, me están pidiendo cuántos átomos. En un mol hay Avogadros, salen 35. Ay, ay, ay. Vas a que cambiar de secretaria. Ya, y ahora lo cambio después. Acá salen 45 Avogadros. 45 Avogadros. Respuesta B. A ver, los invito a la pregunta número 4. El número de moles de átomos de oxígeno que hay en 5 moles de iones carbonato. Acá, esta pregunta resultó tranca. ¿Por qué resultó tranca? Porque algunos chicos no se acordaban el carbonato. El carbonato es CO3, es un anión. El bicarbonato salió la mitad, quedó la mitad, es HO3. Entonces, esta pregunta en admisión resultó difícil porque no te dieron la fórmula y algunos no se acordaban. Pero ustedes sí, carbonato. Me piden, ojo, acá sí me piden el número de moles. El número de moles, entonces ya no tiene nada que ver Avogadro. Solamente me piden el número de moles. Entonces yo voy a decir 1 mol, 2 moles, 3 moles, 4 moles, 5 moles. No tiene nada que ver Avogadro. Entonces ya descarté, puede ser la A o puede ser la D. Como me piden 5 moles y me piden oxígeno, de hecho no es la D. Teorema de Descartes. Sin hacer nada. Claro. El carbonato, ¿cuántos oxígenos tiene? 3. 3 por 5, 15. Hay 15 moles. ¿Entendí qué Manacho? A ver, vamos a pasar en limpio. A ver, los invito a la pregunta siguiente.
Mientras yo corrijo acá, a ver, vamos a corregir antes que me olvide. Aquí, ¿dónde era? Que 45. Entonces, ahora sí, un mol de sulfito, hay 9 moles de oxígeno, en 5 es 9 por 5, 45. No me piden moles, me piden cuántos átomos. 45 moles es 45 por abogado. Es como si yo te dijera, ¿cuántas docenas? Profe, salen 45 docenas. ¿Cuánto es 45 docenas? 45 por 2. Si yo te pidiera cuántos millares, salen 45 millares. ¿Cuánto es 45 millares? 45 por 1000. En este caso te estoy pidiendo cuántos, no moles, cuántos átomos. 45 moles. Cada mol es Avogadro, es 45 por Avogadro. Cosa que acá no. Acá me piden el número de moles. Entonces, un mol de carbonato tiene 3 moles de átomo de oxígeno. 5 moles tendrá 5 por 3, 15 moles. Me están pidiendo moles, la respuesta es 15. Si me pidieran cuántos átomos, cada mol es Avogadro, sería 15 por Avogadro. ¿Entendí, Quicho Manacho? Ari Papay, muy bien, muy bien. A ver, chicos, los invito a la número 5. Número 5, a ver. Me piden la masa en gramos. Acá sí piden masa, necesito la masa molecular. La masa en gramos de 50 moles de este compuesto. Este compuesto es una amina. Es el metilamina. Bueno, acá sí me piden la masa en gramos. No tiene nada que ver, abogado. Porque cada mol, la masa molar es 31. La mol es 31. Es 50 por 31. 1550. ¿Ya? Miren, me piden la masa en gramos. No tiene nada que ver, abogado, acá. No tiene nada que ver, abogado. Por descarte, lo único que queda es esto, 1550. Abogado es para hallar la cantidad. Abogado me indica una cantidad. Entonces, mire, pasando en limpio, un mol de este compuesto pesa 31 gramos. Su masa molar es dato. Acá sí se interviene la masa porque me están pidiendo gramos. En 50 moles, ¿cuánto voy a tener? 50 por 31, 1550. ¿Había que hacer eso o no? De frente, descarte. Miren, la 6 igual, me piden la masa en gramos de 20 moléculas. Acá sí. Es diferente, acá me hablan de mol. Acá me piden 20 moléculas. ¿Ya? No tiene nada que ver Avogadro. Avogadro es para un mol. ¿Ya? 20 moléculas, la masa en gramos. ¿Ya? Pero acá me piden la masa en gramos. Sí tengo que ver en relación de la molécula, porque un mol pesa 44 gramos. O sea, 44 gramos es la masa de 602.200 trillones de una sola molécula. Multiplica por 20, entonces me sale 100 en función de Avogadro. Entonces, mira, una molécula de CO2 pesa 44 UMAS. Acá me han dado la masa molecular, la masa molar. Una molécula pesa 44 UMAS. 20 moléculas, ¿cuánto va a pesar? 880 UMAS. Pero yo quiero en gramos. La equivalencia, una UMA es lo inverso de Avogadro. Es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces no es la E, no es la C, no es... Acá es 800 entre, no es, me queda acá. No, esto es entre, no es. Queda lo de arriba. Una UMA también es igual acá. Mira, ya, eso es correcto. O 880
favor, una UMA es la inversa de Avogadro. 1 entre el número de Avogadro en gramos. O sea, no es la E, no es 880 por Avogadro, esto es entre Avogadro. ¿Ya? Entonces queda 880 entre Avogadro. Es esta de acá la... ¿De acuerdo? Repito, ¿ah? Una molécula, 44 gramos, 44 UMAS. Un mol es 44 gramos. Una molécula es 44 UMAS. 20 moléculas será 20 por 44, 880 UMAS. Ahora, el problema está pasar UMAS a gramos. Una UMA es, o sea, la inversa de Avogadro es esto. 166 por 10 a la menos 24, pero no hay, lo único que es esto. Porque la UMA es la inversa, 1 entre Avogadro. 1 entre Avogadro. Entonces, la masa de 20 moléculas es 880 entre Avogadro. 880 entre Avogadro. Entre Avogadro. Creo que estamos en cambios. ¿No, Julio? Así es, profesor, ya estamos en hora, Ya, como para ya, 10 chicos, minutitos. tenemos todavía la próxima hora para terminar todo esto. Listo, ya regresamos.